realizarla en el marco de un TIC TPT en conjunto con el Magíster de Arquitectura del Paisaje y el Magíster de Proyecto Urbano, que estamos liderando Nicole Rochet y yo, ¿ya? Y tenemos el gran placer de tener hoy a Cristina Fensenhar. Voy a leer una pequeña biografía de ella para los que no la conocen, quien tiene estudios de arquitectura en la Royal Melbourne Institute of Technology en Melbourne, Australia, y por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en arquitectura del paisaje y doctora en teoría de arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su práctica ha abarcado ámbitos de gestión, investigación, docencia y diseño. Fue jefa del departamento de postítulo en arquitectura del paisaje de la Católica, directora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y jefa del programa de doctorado en arquitectura y estudios urbanos de la Católica. Se desempeñó como profesora titular de la Pontificia, de la misma universidad y de la Diego Portales, además de ser profesora invitada de la Universidad de Arizona. Actualmente es profesora de la Universidad de Finisterre. Su investigación se ha centrado en el cruce entre la cultura y territorio en Chile, exponiendo en diversos seminarios y conferencias, publicando en múltiples revistas y libros. Y su publicación más reciente es el libro Abriendo Territorios y Paisajes, Santiago en Transición a la Cordillera de los Andes, escrito en colaboración con Pamela Zúñiga y Margarita Hans, quienes la acompañan hoy día en esta charla. Y es en el marco también de este libro que nosotros la invitamos porque el taller se basa en el piedemonte de la región metropolitana. Ahora voy a presentar a Pamela Zúñiga, que tiene estudios en arquitectura de la Universidad Finisterre, magíster en arquitectura del paisaje por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como coordinadora de posgrado y educación continua de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales desde el año 2021, además de ejercer como profesora titular en la misma facultad, y es coautora del libro Abriendo Territorios y Paisajes, Santiago en Transición de la Cordillera de los Andes. Y Margarita, con estudios en arquitectura de la Universidad del Desarrollo, máster en arquitectura en renovación y rediseño de zonas urbanas por la Universidad Técnica de Delft, y máster en docencia universitaria por la Universidad Finisterre. Se desempeña como coordinadora de internacionalización de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales y también es coautora. Así que acá le damos una gran bienvenida, y yo sé que Cristina me dijo que al principio que no quería hacer ninguna charla porque ya no quería dar más charlas, pero dado que la invitamos a las 3 y también en el contexto de que no tuvieron la oportunidad de hacer un lanzamiento de su libro porque estamos en pandemia, finalmente accedieron a venir. Así que muchas gracias por haber venido. Tenemos muy poco tiempo para contar sobre este libro, que ha sido una experiencia de, voy a decir, entre 8 y 10 años, porque vociferaba sobre la relación de Santiago con su vecino Cordillera de los Andes por muchos años, y creo que los arquitectos no hemos entendido mucho esta vecindad, la verdad. Solamente muy breve palabra con respecto a mi equipo, y la voy a llamar mi equipo cuando son ellas las que en realidad me ayudan sobre todo a mí. Sin ellas este libro no habría salido jamás. Hemos sido compañeras, amigas, alumnas. Ame ha sido alumna mía y creo que ha sido una experiencia muy linda, y de alguna manera yo he tratado de ir sembrando en las universidades donde pudiera esta idea. Yo no soy paisajista, lo primero que debo decir. Esa no es mi escala de trabajo ni de pensamiento. Claudio Magrini de la Universidad Diego Portales me llamó territorialista.
Y a pesar de que no existe esa palabra, yo creo que eso es lo que me corresponde. Es la creación de la gran escala de la ciudad con su contexto. Yo me voy a tener que mover, ¿se oye o no? Sí, sí. Sí, pero... Dale. Tenemos poco tiempo, así que esto va a ser muy contrañido. Esta es la idea, que el arquitecto todavía no ha aquilatado la tremenda relación que tenemos con nuestros vecinos. Nuestra planificación urbana, diseño urbano y arquitectura de Santiago no están listas para lo que deberíamos estar haciendo. Y la arquitectura del paisaje de alguna manera nos aporta, a lo mejor no completa, pero nos aporta ideas. Tenemos dos premisas. No puede ser que el arquitecto no entienda que esa escala de vecindad no sea un problema de arquitectura, porque todo lo que sucede arriba nos llega abajo. Eso que parece tan simple, de alguna manera no ha llegado a entenderse. La segunda premisa era el valor del paisaje, no solamente del territorio, que media entre estos dos vecinos que se han estado frustrando probablemente ambos. Esa franja donde se produce un cambio de la pendiente, de la vegetación y por ende también de las sendas de la muy poca fauna que tenemos en Chile. Dicha franja mediadora la hemos llamado franja ecotonal. Y rápidamente voy a explicar por qué ecotonal. Porque son las franjas donde conviven dos ecosistemas distintos. En nuestro caso, el ecosistema de la cordillera y el ecosistema de la ciudad. Y en esa franja es donde se tiene que resolver esa convivencia. Esa franja la hemos llamado entonces ecotonal porque conviven esos dos sistemas y tenemos entonces una orientación bivalente donde nuestra mirada combina el estudio de la realidad geográfica y eso es lo que a los arquitectos de alguna manera le está pesando, todos sus componentes, los procesos que son justamente los que llegan abajo y su servicio ecosistémico y la realidad percibida con el ojo sensible y holístico del paisaje como escena. Vale. También tenemos esta bidireccionalidad en esta franja ecotonal que está dibujada en verde en el mapa, que es la similitud de condiciones en el sentido norte-sur y los procesos en el sentido oriente-poniente son completamente diferentes según la altura donde uno se encuentra. Tenemos entre 28 y 30 y tantas quebradas frente a la ciudad de Santiago, entre las constantes y las no constantes, pero esa es la realidad de la ciudad. Entonces, la idea es afianzar la mirada del arquitecto desde el territorio para reconocer y trascender la trascendental relación entre la urbe y el contexto precordillerano. Pero entonces tenemos por un lado la importancia de la información científico-técnica que la que describe el territorio, por otro lado este levantamiento sensible del paisaje y recién entonces el arquitecto podría estar pensando en trabajar en el diseño de arquitectura en la ciudad. Vale. Durante el desarrollo de los talleres de títulos se puso en discusión 4 ideas relevantes en el contexto del cambio climático, medioambiental y la disciplina arquitectura y arquitectura del paisaje. Vale. Primero, revisar las insuficientes políticas medioambientales, todo eso obviamente lo sabemos todos. En el constante ampliar de los campos disciplinares y profesionales, que hemos conversado mucho con Francisca Bucchi, entender que en la medida que la arquitectura y la arquitectura del paisaje tiene claro su core, su hardcore, perfectamente necesita de conocimientos más científicos.
Acentuar el papel del docente como precursor de investigaciones temáticas que lideren generación de ciudades y territorios sostenibles y con esta visión transversal sobre la geografía, territorio, el paisaje y los procesos naturales. Que el arquitecto sea en un trabajo multidisciplinar, porque en los grandes proyectos de la ciudad uno ya no puede trabajar solo, una voz competente en el conocimiento de la realidad de la cordillera como elemento fundamental en su inmediatez con la urbe. El paisaje. Puse esta foto porque el paisaje es un concepto que requiere de un observador, a diferencia del territorio. Rápidamente lo vamos a explicar. Y este es el paisaje de nuestro vecino, aquí, al lado. Dale. Énfasis en la complementación de los modelos teóricos científicos y los estéticos. La mirada científica que acuñó Alexander von Humboldt y la concepción de paisaje que procede más del mundo cultural del arte, de la pintura o la poesía, la construcción de un mundo observado, ambos son complementarios. Es una experiencia estética. Si no hay un observador, no hay paisaje. Vale. Volviendo a la franja de transición o la franja ecotonal. Lo que está coloreado con verde es exactamente de lo que estamos hablando. Tenemos entonces todas estas quebradas, desgraciadamente no hay con qué mostrarlo, pero por ejemplo, esto es una cuenca hidrográfica, ¿verdad? De la quebrada de Ramón, que termina en un espacio de 4 metros entre medianeros. Entonces, yo creo que no requiere ninguna otra explicación, porque esto es lo que la ciudad recibe. La interacción entre la cordillera y la llanura aluvial, donde se asienta la mayor parte de las ciudades. Encontré este dibujo maravilloso, porque Ambrosio Higgins dibuja en planta, y como los niños también en elevación, todo lo que sucede en la cantidad, ¿verdad?, de cortes que tiene este nuestro país, perdón, querido nuestro, y todos los problemas que él vio en la cordillera, en su conocimiento del momento. Entonces, recuperando algunos proyectos antiguos, por ejemplo, el de Carl Brunner, arquitecto urbanista vienés, invitado a género, el primer plan regulador comunal de Santiago en 1934 planteaba que la ciudad estuviera limitada por parques naturales de uso público y que penetraran en la trama urbana. Ya entonces. Y nosotros rescatamos de eso con el fin de ir construyendo una ciudad desde importancia de lo colectivo y la búsqueda de equilibrio social, pero en un contexto natural, identitario, reconociendo el valor de la biodiversidad y servicios ecosistémicos que presenta. En ese sentido, lo que estamos diciendo, lo colectivo y espacios públicos naturales, pero no pequeños parques afrancesados, sino que justamente liberar espacios en esa franja donde la gente pudiera ir, conocer y sentirse parte de. El segundo plan del que rescatamos algunas ideas fue el de Juan Correa y Martínez, y posteriormente de Juan Parroquia, reconocimiento de la geografía tan inmediata a la ciudad que generó Plan Regulador Intercomunal, el PRIS, en 1960, que planteaba la aproximación a la zona cordillerana a través de una zona suburbana, libre de urbanizaciones y de 5 kilómetros de ancho, imagínense. Nosotros rescatamos la planificación urbana con criterios sustentables que no volvieron a repetirse en la planificación de Santiago por muchos años, como la consideración de 7 metros cuadrados de área verde en cualquier parte.
objetivo fundamental, importancia de lo que se ha logrado en los últimos 30 años. Yo creo que es bastante importante porque en el 93 se fundó lo que se llamó el Proyecto Protege y en el 2005 eso se convirtió en la Asociación Parque Cordillera y con eso se logró que la precordillera fuera nombrada sitio prioritario de conservación de la biodiversidad para la región metropolitana, que alberga casi 400 especies de flora y 82 especies de fauna. Dos mapas que me pareció interesante comparar, que tenemos la quebrada Macul en las dos partes, 150 años de diferencia de representación, pero en el fondo la geografía no ha cambiado. Pero por favor miren en el Google Earth cómo ha cambiado la ciudad donde llegó y donde la estamos poniendo los arquitectos. Estamos con esta franja ecotonal definida y acotada, reforzar y coordinar la dinámica de los sistemas naturales, fundamental, ramas de agua y la vegetación nativa con el uso público al servicio del conjunto urbano. Entonces, y pusimos solamente esto como dato, que es un dato súper simple, pero nadie lo sigue. Entonces, quisiera que los arquitectos que vienen saliendo de los magísteres sean precursores de observación de estos datos que están, datos nunca faltan en Chile, pero no se usan. Datos. Entonces, solamente la multiescalaridad y entender, por lo menos de nuestra parte, que la arquitectura empieza en la geografía, en una ciudad como Santiago o en un país como Chile. La arquitectura no está en los últimos dos puntos, sino que empieza arriba con ciclos y macroprocesos ecológicos, macroformas dinámicas hídricas permanentes y esporádicas, con los paisajes y entender los valores visuales y fragilidad visual, fondo escénico, texturas y colores, estructura, forma y relieve, lenguaje, terminología científica y técnica que los arquitectos no manejan cuando integran grupos de trabajo interdisciplinarios. Y la escala urbana, obviamente, después potenciales procesos, impactos y riesgos, definición de la franja de transición, según donde uno esté trabajando, los conectores urbanos, las bajadas de la quebrada, entender en qué se pueden convertir y sobre todo consultar con la gente que vive en esas zonas y gente que ha sufrido los resultados de nuestras malas técnicas. Fue el alumno más Nuevo alumno. Le voy a dar la palabra a Margarita. Bueno, yo les voy a comentar un poco cómo definimos esta franja, que en un principio está entre las cotas 800 y 1200 más o menos, pero en realidad había que fijar realmente en relación al lugar y a cada una de las comunas que tenían realidades distintas, cómo definir esta franja, ¿cierto? Que es un área de simbiosidad, un área donde hay dos realidades que la idea es que puedan integrarse y de alguna manera disolver esta visión, ¿cierto?, de lo urbano y lo natural, sino que haya una relación positiva entre estos dos ambientes natural y urbano. Algo que es importante señalar la fragilidad, ¿cierto?, de este territorio y la importancia como fuente de servicios ecosistémicos que tiene para la ciudad de Santiago y que cada vez está siendo más utilizado. Entonces, para delimitar la franja definimos 4 factores. Uno es la geomorfología, que tiene que ver con la geoforma, ¿cierto?, que encontramos en el Piedemonte, con los conos de eyección y con esta cota 1000 que se define principalmente por los ápices, ¿cierto?, de estos conos que más o menos están situados en la cota 1000 y ahí se define
un límite urbano, ¿cierto?, que en realidad no tiene relación con la geografía y con esta geomorfología. Entonces, nosotros hicimos el levantamiento, ¿cierto?, de la topografía y de las pendientes de esta franja, donde es habitable hasta el 25%. Entonces, ahí ya pudimos definir un primer límite. ¿Sí? Luego el sistema hídrico, bueno, reconociendo el sistema hídrico natural, ¿cierto? Estas quebradas que mencionaba Cristina, 32 quebradas, donde 3 son permanentes y todo el resto son intermitentes. Reconociendo también que algunos de estos sistemas hídricos han sido canalizados, intervenidos, ¿cierto? Y hay un encuentro de lo que es la quebrada, ¿cierto?, y el curso natural con el artificial. Luego nos enfocamos en el patrón de suelo, que es bien característico también de la franja, distinto en las comunas, ¿cierto?, pero principalmente hay una presencia fuerte de un uso de suelo monofuncional, de una privatización del suelo también, que impide de alguna manera acceder al pie de monte y que por otro lado también presenta la fragmentación del espacio público, donde mucho del espacio público son pequeñas plazas que están dentro de estos condominios y que generan finalmente un uso privado, ¿cierto? Y va un poco en contra, va totalmente en contra de lo colectivo en realidad y de poder generar ciudad. Luego definimos la accesibilidad, y la accesibilidad la vimos, bueno, desde este punto de vista que está frenada de alguna manera por este uso de suelo, ¿cierto?, y la privatización, pero también por el transporte público, ¿cierto? Entonces hicimos un mapeo de todo lo que eran los paraderos, hasta donde en realidad uno podía acceder en transporte público a esta franja, y con eso también vimos que había unas coincidencias con los canales, el canal El Bollo, por ejemplo, que está en la cota 800, y que parte de eso tenía que ver con la disminución de la accesibilidad. Entonces, ahí empezamos a definir esta franja, y hicimos el ejercicio con el PRIS del 60, que es un plan que ya integraba criterios de sostenibilidad muy fuertes, que protegía también este lugar a través de la subdivisión predial. Entonces, instrumentos que están presentes en la normativa, pero que a veces no los sabemos usar. Bueno, acá fueron muy inteligentemente planteados, y lo que hacía finalmente, o lo que hicimos nosotros, fue ver que muchos de estos puntos, de estos límites que nosotros, estas variables que analizamos, coincidían y nos iban de alguna manera definiendo esta cosa. Entonces, bueno, este plan realmente visionario, se equivoca, ¿cierto?, al pensar que la ciudad iba a tener 1.600.000 de habitantes, porque claramente lo superó, pero si uno ve la geografía y los cursos de agua, hay una relación y una lógica muy fuerte con el plan. Pensemos que acá en la quebrada de Macul, por ejemplo, la ciudad todavía no llegaba. Todo esto era una franja que permitía la infiltración, ¿cierto? Y con eso el reconocimiento de los procesos naturales de la cordillera, que es una masa monstruosa, podríamos decir, desde la ciudad. Entonces, la idea es poder ver la ciudad no desde el urbano, sino que empezar a ver la ciudad también desde la cordillera. Hicimos, bueno, en el libro están identificados, están separados estos planos, pero encontré que era interesante mostrarlos de manera, superponerlos, ¿cierto? Y ver cómo, por ejemplo, esta variedad o diversidad de grupos socioeconómicos finalmente no es tal, porque los grupos no se relacionan entre sí, porque el espacio público en general es privado y hay poca oportunidad de poder interactuar, por ejemplo, en comunas que son muy diversas socioeconómicamente, como Peñalolén. Y también un poco entender estos canales, las perdices, por ejemplo, o el canal San Carlos, ¿cierto?, cómo van de alguna manera. Acá en el canal de perdices ya vemos que la accesibilidad se empieza a volver mucho más menos accesible en el transporte público.
Y bueno, parte de los ejercicios que hicimos, ¿cierto? De revisar las pendientes, de ver, ¿cierto? Cada uno de estos elementos donde más o menos si vemos dónde parten estos conos, cómo se va armando un límite. Pero el límite nosotros finalmente lo definimos por la accesibilidad, ¿cierto? De las pendientes, donde realmente con una pendiente de 25% podemos acceder fácilmente, podemos recorrer y bueno, esta es nuestra franja donde vemos también que hay, vimos por ejemplo que habían oportunidades que se están perdiendo, ¿cierto? Oportunidades como Puente Alto, que es un lugar donde el taller que realizan Pamela y Cristina ponen un fuerte foco y que es muy positivo porque es uno de la parte del Piemonte que está menos urbanizado, que tiene unos canales muy interesantes y que podría tener un potencial, ¿cierto?, de incluir agricultura urbana, por ejemplo, ¿cierto?, pensar en economías locales o pensar en no solamente en la urbanización dura, ¿cierto?, sino que en una forma de urbanizar sostenible. Y bueno, vimos que, va de la mano, ¿cierto?, la red azul va con la red verde, digamos, donde hay agua, tenemos posibilidad de poder introducir vegetación. Y ahí vimos 12 puntos que serían importantes para poder generar esta red verde, ¿cierto? Una planificación estratégica que permitiera recuperar los espacios naturales degradados, detectar y poner en valor aquellos lugares singulares, ¿cierto? Y únicos que identifican el Piedemonte en la cordillera de los Andes, implementar soluciones basadas en la naturaleza, en temas de cambio climático. Hay digamos, las oportunidades son infinitas en el Piedemonte. Reforestar, ¿cierto? Introducir esta flora nativa que es particular y que también es resiliente y que obviamente es la más adecuada para poder intervenir. Plantear sistemas de espacios posibles para evitar, ¿cierto? En relación a las aguas, retener también las aguas, ver la posibilidad de dónde podemos generar acumulación de aguas, donde podemos también controlar áreas inundables en las quebradas, ¿cierto? Como decía Cristina, la quebrada de Ramón termina, digamos, podría tener un final mucho más feliz, ¿cierto? Integrando espacio público, soluciones basadas en la naturaleza, generando o integrando otra escala también de áreas verdes. Entonces ahí vimos que hay muchas posibilidades. Asegurar una apropiada infiltración, ¿cierto?, hacia los acuíferos. Hoy en día uno de los temas, ¿cierto?, que plantea, por ejemplo, la Asociación de Canalistas del Maipo es que el escurrimiento de las aguas es altísimo, entonces lo que antes permitía la infiltración, hoy en día el agua termina rápidamente en el mar. Compatibilizar también, integrar la naturaleza con la actividad humana, ¿cierto? Y de alguna manera esto tiene que ver también con conceptos como renaturalizar la ciudad, ¿cierto? Poder devolver áreas que sean naturales y de espacio público a la ciudad. Y bueno, el diseño y comprender probablemente la escala del territorio, como señalaba Cristina anteriormente, fortalecer la oportunidad de aprender in situ, la entrega del territorio desde las ciencias naturales, ciencias sociales. Hay una oportunidad de educación muy fuerte. Yo le digo a mis estudiantes, es como los europeos van al museo, nosotros deberíamos ir a la cordillera a aprender. Tenemos muchísima oportunidad de aprender la cordillera en los distintos niveles educacionales. Que es lo que hacen los turistas, pero nosotros no. Y por último, replantear la racionalidad productiva del territorio, ¿cierto? Como lo que les mencionaba anteriormente con Puente Alto. Sí, hay una cosa súper importante que a mí se me olvidó decir, es que conduciendo este taller, paralelamente en los últimos 2 o 3 años, Margarita, que es profesora de urbanismo, armó con nosotros una investigación donde fuimos comprobando conceptos y posibilidades que después las bajábamos en el taller con los alumnos. Así que ahora vienen los ejemplos del trabajo de taller. Sí,
lo que se hacía era que, bueno, teníamos este equipo de investigación que tomábamos ciertas decisiones, pasaban estos planos que se veían antes, que eran una construcción que nos demoramos harto rato, en el fondo nos generaban un marco conceptual del taller. Fueron 5 talleres distintos. En el Piedemonte partimos, llegamos hasta la Laguna Negra, en el Cajón del Maipo en algún momento. 5 talleres de un año, no de un semestre. Y ahí hay temas bien relevantes que tienen que ver con las metodologías y cómo nosotros enfrentábamos estos distintos talleres, porque había un sinfín de posibilidades y de problemáticas. Lo primero era que el discurso fuera propositivo. Hay muchos conflictos de normativas, de ocupación de suelo, que está, por ejemplo, no sé, sobre la cota 1000 hay muchísimas viviendas, dependiendo de las comunas, hay de todo. Entonces, realmente la visión propositiva desde la arquitectura para poder proyectar era relevante. ¿Cuál era el rol de la disciplina y entenderlo como una oportunidad al minuto de hacer el proyecto? Que no fuera un discurso negativo, sino que cuál era que era desde el lente de la arquitectura todo lo que estábamos viendo. Y esta reconciliación de sistemas siempre fue lo que se dijo durante esos 5 años. ¿Y cómo se aborda en una escuela de arquitectura llegar a un taller de título donde hay que empezar con conocimientos de geografía, del territorio? Y había, la metodología obviamente era multiescalar, y se construía un cuerpo del conocimiento colaborativo. Durante estos 5 años se iban heredando las planimetrías, se iban heredando los AutoCAD que se iban construyendo entre las comunas, los planes reguladores, y también obviamente un levantamiento sensible y deductivo. La idea de esto siempre en la multiescala era lograr desde la macroescala a la escala de la arquitectura, lograr transversalizar los conceptos y ser fiel a una sola cosa. Eso era difícil, pero realmente era lo que yo creo que se logró en gran medida. Claro, para las últimas generaciones ya tenían mucho material levantado, pero no significó que fue más fácil, quizás fue un poco más rápido, pero no tan fácil. Esto es un ejemplo de un plan maestro de estas 3 escalas, este fue en Lo Barnechea, de cómo se trabajaba la cota 1000 como áreas de protección, después una escala intermedia y la escala de proyecto, que aquí, claro, son imágenes, pero lo que siempre se hablaba era de que el límite no era el rectángulo de la lámina, sino que cómo empezábamos en el cambio de escala a hacer los recortes territoriales para llegar al proyecto, y cuál era lo que incidía directamente en el proyecto de título. Aquí había que llegar a arquitectura, al detalle, al último detalle del proyecto. Siempre fue también una gran discusión de hasta dónde se llegaba. Y bueno, las herramientas de investigación tenemos, bueno, obviamente encuestas, capas, FODAS, y algo que también nos sirvió mucho fue entender la normativa, espacializar la norma, generar síntesis con eso, los planos de riesgo, en síntesis cuáles eran los conflictos, las diferencias de los planes reguladores entre uno y otro, todos graban de distinta manera lo que pasa en la quebrada al lado, los comunales, la división político-administrativa en el eje de una quebrada, no tenía sentido. O sea, que se hacía cargo de que ladera. No había una unidad territorial que nos ayudara como a entenderlo como unidad, pero sí con la oportunidad para nosotros. También uno de los grandes temas que pasaba, por ejemplo, en ese plano de síntesis, que era de Puente Alto, empezamos a ver una gran oportunidad en un paisaje productivo, las quebradas se intersectaban, digamos, con los canales, y había una gran autosegregación socioespacial hacia más arriba del Piedemonte, con muchísimos condominios cerrados arriba de las quebradas, y había una gran franja mediadora que la vamos a mostrar luego también, de canales, que eso también lo tomamos como una oportunidad. También, bueno, muy importante el tema de la representación, todo lo que se trabajó, también el mapa lo sabe muy bien. Como herramienta de investigación, trabajamos muchísimo eso, y cómo cada alumno lograba también construir su propio paisaje e interpretar el territorio.
Este fue un plan maestro de comunal, pero se unieron todas las comunas, aquí está hasta Colina, y hacíamos concursos, por ejemplo, y ahí se empezaron a definir cuáles eran los elementos que estructuraban este piedemonte para poder elegir las áreas críticas también del proyecto. Y cómo nos empezábamos a repartir el taller, también fueron 5 años de diferentes enfoques. Como por ejemplo los proyectos de quebrada, entender las interacciones, más que hacer como directamente qué es lo que hay, copiar ideas, sino que cómo se empezaban a interactuar las laderas, los azulamientos, obviamente la flora, la fauna, cómo se relacionan con el material vegetal, levantamientos 3D, hicimos hartas pruebas de eso. También, no sé, aquí por ejemplo este era un tema de división político-administrativa, este es un plan maestro en la quebrada de Ramón, pero ya inserto en la ciudad, entre La Reina y Las Condes, que al final es una parte de ese plan maestro, termina mucho más arriba con unos balnearios en la quebrada. También de las cosas que fueron saliendo, que fue muy interesante porque muchos decían que no se iba construyendo en el piedemonte, y dentro de esta superposición de trabajo nos dimos cuenta que sí había áreas aptas. Y cómo, si ya estaba también la normativa, cómo hacer ciudad, cómo diseñar este lado urbano y natural y cómo generar este diseño. No había límites, sino que se diseñaban los límites. Y nos aventuramos ahí con vivienda, como 2 talleres seguidos, en las quebradas también. Y aquí empieza a cambiar el concepto, que esto no son cortes de quebradas que hable de cómo renaturalizarla, sino que era cómo entender el espacio público, colectivo y privado en un área que estaba grabada como área verde, que realmente era un área natural. Entonces, si teníamos vivienda, cómo empezábamos a generar esas interacciones, espacios que estaban muchas veces en fricción, y se diseñaba obviamente la vivienda, pero se diseñaba todo un conjunto en una unidad de paisaje específica que para bajar el taller. Este es un plan maestro que se hizo ahí también entre la Florida y Puente Alto, el Cerro Chequena, hay una pieza productiva hacia abajo, se tomó todo hasta el Panul, con respecto también a los canales, y se generaban grandes piezas de infraestructura verde. Después cada alumno tomaba ciertos tramos que se iban dividiendo o seccionales directamente, transectos también se trabajaban para las bajadas directas al proyecto, que pudieran desarrollar desde el urbano el proyecto específico adentro, por ejemplo, arquitectura, el edificio, lo que fuera, pero también con todo su contexto, que eso ayudó harto. Esto, Quebrada de Macul, que también se trabajaron proyectos hidráulicos. Este proyecto era bien ingenieril, de hecho. Este lugar que ahora solo está esperando el área de riesgo, o sea, que pasa un aluvión, pero cómo lo podíamos activar. El plan nuestro también era mucho más largo, pero una serie de piscinas inundables con programa. Y esto es lo que le hablaba de Puente Alto, de esta franja entre 2 canales que existía. Habían muchos parches agrícolas, parches de flores. Hacia un lado estaban todos estos condominios que ya se están empezando a construir con casas en ese minuto, no sé, como 9.000 UF, y bajo esta franja había mucha área de riesgo social, mucha delincuencia, y se generaba una oportunidad también en, como decíamos antes, como diseñar y cómo hacer ciudad. Aquí hicimos vivienda también, en paisajes productivos. Esta era todo un parche, una sección donde se plantaban flores, estos se llevaban después a los cementerios, y cómo en el fondo conversaban los programas. Claro, aquí esto todo en el fondo era el borde de vivienda, todo un perímetro de vivienda y un centro que conservaba lo que se hacía en el sitio. Bueno, se estudiaban obviamente las floraciones, que era cómo iba a variar este paisaje. De repente obviamente se limpiaba, después se iba cultivando de alguna u otra forma, entonces se empiezan a entender los procesos del sitio con respecto a la cordillera y con lo que se quería lograr, la ocupación de suelo. Y fue también en ese mismo lugar, también con temas deportivos. En Puente Alto en ese momento se hacía
mucho deporte hacia las quebradas, desde estos canales como infraestructura. Se activaba el fin de semana mucho trekking, mucha bicicleta, era un lugar altamente activo, entonces también se aprovechaban todas esas dinámicas del lugar. Eso con los proyectos, y también para cerrar hay algo que fue relevante en el equipo de investigación y para el taller propiamente tal, que fue el enfoque multidisciplinar. No trabajamos las tres solas, tuvimos invitados, así como está escrito en el libro, y constantemente al taller, que no fueran arquitectos pero que sí se relacionaran. Hicimos un seminario también en un momento, y escriben en el libro Matías Cóndor, que es profesor de hidrología en Berkeley, estuvo en el taller con nosotros también, en ciencias ambientales de California también, cuáles eran las experiencias con las quebradas, cómo estaban manejando los incendios, y cuáles eran como sus estrategias ya proyectuales, no era en obras construidas. Vimos temas de geología, el tema de la falla de Ramón, que también fue un conflicto en un momento, la geografía con Guillermo Espinosa, que también nos fue a ayudar, también con Hugo Romero, también nos habló varias veces. Legislación clave para entender qué podíamos hacer, las ocupaciones de suelo, etcétera, en este lugar. Y botánica con Sebastián Guiller, que nos sensibilizó completamente con respecto al material vegetal y a qué debía ser y cómo debíamos soñar este pie de monte. Eso, bueno, los equipos de estudiantes, los ayudantes, y fueron 5 años de muchísimos alumnos que salieron con este proyecto.